Capítulo 7. Conciencia en desequilibrio. Antes de comenzar les voy a recordar que en el capítulo anterior estábamos en la casa de Antonina, donde se hizo el culto al hogar con los niños, y que cuando llegó André Luis con Hilario y Clemencio les dijo que iría a buscar a la otra mamá del otro niño fallecido para ir juntos a ver a los niños desencarnados, junto a Julio, para ir a visitar a Julio. Y cuando se desarrolla toda la escena en la casa de Antonina con sus 3 niños, en ese momento había un señor desencarnado que estaba participando también de la situación de la casa, pero él estaba como en un rinconcito. Vamos a seguir entonces la lectura, que les hice este preámbulo para recordar cómo venía la historia. En consonancia con las recomendaciones que habíamos recibido, esperábamos a doña Antonina en el estrecho recinto en que se desarrollaba el culto familiar. Ahora conseguíamos observar al anciano desencarnado con más atención, conservando íntegras reminiscencias de la vida física, abatido y trémulo, parecía inquieto de mente. Intentamos en vano una aproximación. No nos veía. Recordé a mi compañero que podríamos densificar nuestro vehículo por la concentración de la voluntad y nos apresuramos a ello. En breves momentos, ofreciendo la sensación de recién llegados, atrajimos su interés. El viejecito se precipitó hacia nosotros exclamando: ¿Son oficiales o tropa? ¿Están en pro o en contra? Aquella mirada sesgada era efectivamente de un loco. Hilario y yo cambiamos impresiones de curiosidad y de espanto, y antes de que nos pronunciásemos, empezó a llorar convulsivamente, resaltando: ¿Quién trajo aquí la idea de perdonar? ¿En qué punto me situaría en el asunto? ¿Debo perdonar o ser perdonado? No entiendo la necesidad de discusión en torno de un tema como ese entre una débil mujer y 3 niños. Comentarios de esa naturaleza deben de estar reservados a personas afligidas como yo, que tienen un volcán en el centro del cráneo. Voy a hacer un breve intervalo acá antes de proseguir. Acá nos están hablando del Señor desencarnado y que el Señor no los puede ver. En los capítulos anteriores hablamos de las fajas vibratorias, que cuando estamos en fajas muy bajas, muy densas, no podemos ver a los que vienen de fajas más altas, los que están más iluminados, los que están en un estado de conciencia más avanzado y más luminoso. Entonces, ¿qué está pasando acá? Este señor está en un estado de vibraciones muy bajas, de emociones muy densas, y entonces no logra ver a los otros desencarnados, que son André Luis e Hilario. Entonces, ¿qué tienen que hacer André Luis e Hilario? Bajar sus niveles vibratorios para que este señor pueda verlos y sentir la presencia de ellos. Esto es lo que nos están contando. Ellos bajan sus niveles vibratorios, no por eso ellos van a perder su forma de ver la vida y su elevación, sino que es lo que ellos sí pueden hacer para poder conectarse con los que están en vibraciones más bajas, porque el Señor no tiene cómo subir su vibración, su energía y estar en otro nivel, pero ellos sí pueden bajar para poder tener el contacto con este Señor. ¿Sí? Y ahí vamos entonces cómo sigue la historia. Diciendo así, se le alteraron las facciones fisionómicas. Se nos figuró más distante de la realidad, más inconsciente. Gritando, dijo: todo habría sido modificado si me hubiesen facilitado el encuentro con el nuevo generalísimo. Su Alteza comprendería mi situación. Era propósito del mariscal el requerirme para su servicio exclusivo. Sin embargo, por influencia de mis miserables perseguidores, sufrí injusto traslado. Nuestro inesperado amigo escudriñó con los ojos los rincones de la sala, como si temiese la presencia de algún testigo invisible, y prosiguió: pero escuchen lo que les digo.
Él no solo pretendía apartarme de los favores del mariscal enfermo, también planeaba robarme la mujer, Lola Ibarruri. ¿Cómo no habría de quererla con la pasión que me inspiró? ¿Por qué tendría yo que seguir hacia fecho de los moros? El intento de perjudicarme era evidente. Sin duda fui obligado a partir, pero no fui más allá del Tacuaral. El general Polidoro no me abandonaría. Debería regresar a Luque y regresé. El infame Esteves, a pesar de todo, actuara sin descanso, además de usurparme los derechos de enfermero en el cuartel general, desviaría la atención de Lola, y ya la hermosa Ibarruri ya no me pertenecía. Se entregara al amigo desleal. Nuestra pequeña huerta de naranjos y nuestros jardines estaban olvidados. Durante un mes largo y terrible suspiré por el retorno y sus caricias. Cuando regresé al hogar, en aquella estrellada noche de mayo, la encontré en los brazos del traidor. Lola intentó disculparse, pero les sorprendí juntos. Quise vengarme de inmediato, clavándole mi puñal. Sin embargo, las tropas abandonarían la ciudad después de 3 días, y mi enemigo, que se deslizara en las sombras, ante mi aproximación se dio prisa en viajar, en servicio rumbo a Itagua. El odio pasó a dominarme, cegándome. La encontraría en algún lugar, le abrazaría con la misma cordialidad fingida con que me abrazara por primera vez y le arrancaría la vida. Así hice. Simulé ignorar la realidad y le busqué, sonriendo, y sonriendo le envenené. Pero crean que solamente me lancé a semejante acto porque él era descarado, libertino y cruel. Me asesinaría si yo no tuviese el valor de liquidarle. Hizo breve pausa y a continuación, arrodillándose frente a nosotros, pasó a clamar de nuevo en voz alta. ¡Oh! Para mí, estoy seguro que practiqué la justicia, pero este hombre realmente no me abandona. Luché tanto, me casé y organicé una gran familia, me consagré a la religión, disfruté de los beneficios de los santos sacramentos y admití que todo estuviese ampliamente solucionado. Sin embargo, después de retirarme del cuerpo físico por imposición de la vejez y de la enfermedad, lejos de encontrar el cielo, que parece cada vez más distante de mí, reconozco que ese hombre continúa persiguiéndome por dentro. Hace muchos años que me despedí de los huesos fatigados y deambulo afligido e infeliz, llevando el infierno dentro de mí. Al principio busqué el sepulcro, en la esperanza de levantar mis despojos, y escondiéndome en ellos olvidar y olvidar. Comprendiendo todavía que mi deseo era del todo frustrado, huí para siempre del lugar que asila mis restos y devoro calles y plazas buscando autoridades que me socorran. Después de pasarse las manos por el rostro, secándose las lágrimas, continuó. Oh, señores, quien quieras que seáis, aunque mi error fuese tan clamoroso, tanto tiempo de convivencia con este monstruo mirándome, imperturbable, ¿no bastaría para la expiación que me cabe para el rescate? Si yo confesase el crimen y me demorase por menos tiempo en la cárcel, ¿no estaría redimido ante los tribunales? Sintiendo que algo nos cabería decir para su consuelo, le acaricié la cabeza blanca y dije, intentando ser amable, tranquilícese, hermano mío. ¿Quién de vosotros no ha desacertado en el camino de la vida? Su dolor no es único. También nosotros traemos el espíritu repleto de aflictivos recuerdos. Las lágrimas de desesperación no ayudan al alma. Por las citas que escucháramos, percibí que nuestro interlocutor se reportaba al tiempo de la Guerra del Paraguay y buscando penetrar en el laberinto de sus palabras que establecían unión del pasado con el presente, indagué. ¿A qué nuevo generalísimo se refiere? ¡Ah! ¿Lo ignoran?
y dándonos la impresión de quien vivía profundamente arraigado a las particularidades del pretérito, añadió: me acuerdo con precisión. Sí, su proclamación era del 16 de abril. El príncipe de Gastón de Orleans era el nuevo comandante en jefe, pero mucho me pesaba el alejamiento del mariscal. ¿Cuál de ellos?, pregunté, reavivándole la memoria. El mariscal Guillermo Javier de Sousa. Era mi amigo, mi protector. Enfermo, cansado, necesitaba de mí. Sin embargo, me apartaron de él. Esteves, el perro infiel. Pero en ese instante, la voz se le extinguió en la garganta. Se le desorbitaron los ojos y, como si estuviese atenazado en su interior por fuerzas terribles, insondables a nuestra observación, empezó a quejarse desesperado. ¡Ah, no puedo continuar! Él nuevamente, él creciendo dentro de mí. Me observa con asco y aún le escucho las últimas palabras en el estertor de la muerte. ¡No, no!, bramaba ahora con evidentes señales de angustia. He de liberarme, tengo fe. Conmovido, me acerqué al pobrecito y consideré. Sí, amigo mío, la fe representa el milagroso salvavidas de todos los náufragos. ¿Tú has orado? ¿Has pedido a Jesús amparo y asistencia? Sí, sí. ¿Y todavía no te llegó ninguna señal del socorro celeste? El desafortunado centró en mí la mirada inquieta e informó. Hace algunos días fui a la iglesia del Rosario, recordando, como siempre, la visita que hice hasta allí en la víspera de mi partida a la guerra, y tanto recé que tuve la felicidad de ver al mariscal, que se me acercó de súbito. Estaba más joven e incomprensiblemente recuperado. Le rogué petición, a la que me contestó, informando que mi caso sería tomado en consideración, que yo descansase, pues a pesar de que nuestros errores sean grandes, mayor es la comprensión de Dios, que nunca nos desampara. Y exhibiendo un gesto de profundo abatimiento, añadió: pero hasta ahora no tuve la menor señal de renovación del camino. Le acaricié la nevada cabeza y consideré conmovidamente. Promete ayudarme, compadézcanse de mí, gritó el infeliz con el corazón íntimamente tocado por semejante súplica. Le hipotequé la decisión de colaborar en su paz y elevación. Cuando el infortunado anciano trataba de abrazarme, Clarencio llegó, guiando a otra pupila que nos acompañaba en la excursión. Simpática y humilde, después de saludarnos, se mantuvo a distancia. El mentor en un instante comprendió lo que pasaba. Le vimos concentrarse por momentos, densificándose para auxiliar con más presteza. Saludando al viejecito, le acarició la frente y nos avisó. Permanece en estado de mente. Su mente se fijó en recuerdos que le obsesan. Con mayor experiencia que nosotros, le guardó en sus brazos con paternal cariño, conquistándole la confianza, y preguntó: ¿qué buscas, hermano mío? Vengo a suplicar el socorro de Antonina, mi nieta. Es la única persona que se acuerda de mí con amor. Y como reiniciase las referencias lamentosas, el ministro colocó la diestra sobre la cabeza de nuestro interlocutor, como sondeándole la intimidad en minuciosa investigación, y a continuación informó: tenemos aquí a nuestro hermano Leonardo Pieres, desencarnado hace casi 20 años. Siendo joven, fue empleado del mariscal Guillermo Javier de Sousa, y hoy conserva la mente detenida en un crimen por envenenamiento en el que se vio envuelto cuando entregaba a las fuerzas brasileñas acampadas en Pirajú, en el Paraguay. Podemos conocer el delito en sus particularidades en el telón de los recuerdos que le atormentan. Es un domingo de fiesta en campaña, 11 de julio de 1869. La misa es celebrada en pleno campo por un monje capuchino. Nuestro amigo, muy joven aún, aparece en el cuerpo de infantería.
no se muestra, sin embargo, interesado en las graves advertencias del sacerdote, en el acto religioso, ni en el llamado ardiente y patriótico del generalísimo, que pronuncia una brillante alocución a los comandados. Mira con impertinencia a un compañero recién llegado de Itagüá, enfermero en servicios especiales. Es José Esteves, inquieto brasileño de ojos oscuros e inteligentes, con sus 30 años bien cumplidos. Comparte con nuestro amigo el afecto de una linda muchacha divorciada que abandonó al marido y al hijo por el placer de la aventura. Pires, el hermano que observamos inconforme con los favores de la mujer amada hacia el patricio que odia, finge ignorar la situación y se insinúa amablemente y gentil. Terminada la fiesta, convida a Esteves a una comida íntima y juntos comentan entusiasmados las noches de Río de Janeiro, ansiosos por retornar a las seducciones de retaguardia. Esteves se compenetra con las impresiones de Leonardo, establece una conversación locuaz hasta que el vengativo colega, en la taberna improvisada, le ofrece un vaso de vino con el vino fatal. El compañero bebe, sufre extraños vértigos y muere maldiciendo. El acontecimiento es recibido con admiración. Un médico argentino es llamado a opinar y verifica el envenenamiento. Sin embargo, las autoridades consideran el silencio como lo más acertado. Las tropas deberían seguir rumbo a Paraguay y el caso es cerrado sin mayor investigación. Leonardo acompaña al ejército hacia la vanguardia e intenta olvidar lo ocurrido. Convive aún con la solicitada mujer por algún tiempo más, pero de regreso a la tierra natal, se desinteresa de ella y se casa en Brasil dejando varios descendientes. Desencarna enfermizo. Todavía en el lecho de muerte reconoce que el recuerdo del crimen le castiga el mundo interior. Olvida casi todos los demás episodios de su existencia para centrarse solamente en ese. José Esteves ya reencarnó, encontrándose ahora en otros sectores de lucha. Pero Leonardo Pires vive con la imagen del asesinado que se revitaliza cada día en su memoria, bajo el influjo de las sugestiones de su propia conciencia que se considera culpable. Como vemos, es la ley de causa y efecto cumpliéndose natural. Pero, en ese instante, Antonina, en su vehículo sutil, surgió a la puerta de la habitación en que su cuerpo dormía, viniendo a nuestro encuentro. Vemos acá las consecuencias de nuestros actos y cómo al final, ¿no? Acción-reacción. En función de lo que hacemos es lo que sucede después. Este espíritu quedó atrapado en sus acciones del pasado y no puede salir de allí. Se siente abrumado como si fuera el otro que lo está atacando, cuando en realidad es él que se ataca a sí mismo. Y acá lo estamos viendo en un acto criminal, en un acto terrible y en un espíritu fallecido. Pero esto nos pasa en la vida y mucho más frecuentemente de lo que imaginamos. ¿Cuántas veces estamos poniendo en el afuera y nos sentimos perseguidos por otros y en realidad los que están actuando mal somos nosotros y los que se están persiguiendo somos nosotros mismos a nosotros mismos? Entonces fíjense cómo en estado tanto encarnado como desencarnado nos van pasando las mismas cosas y cómo necesitamos salir de esos errores en esta propia vida para no quedar atrapados en nuestra muerte y perdiendo un montón de tiempo en esas emociones y en esos resentires, porque es resentimiento lo que se tiene, remordimiento lo que se tiene, ¿no? Y cómo tenemos que aprender en esta vida a salir de eso para no seguir en nuestra muerte atrapados en eso. Y depende netamente de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que aprender a ya no hacer esto en nuestra vida, para no continuar haciéndolo de muertos. Como la muerte no termina con esas cosas. Como la muerte no es un punto final y damos vuelta a la página.
No, 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 no. Por eso tenemos que valorar todas las situaciones difíciles que vivimos para transformarlas en un potencial, para transformarlas en lo que tenemos que aprender, para transformarlas en lo que tenemos que dejar acá en la tierra resuelto, para que cuando pasemos a la vida espiritual podamos evolucionar mucho más rápido. Y eso también es parte del aprender a morir, porque si aprendemos a vivir con las enseñanzas que nos están dando y pasamos estas pruebas, entonces aprendemos a morir, porque nuestro pasaje, como vimos en otros capítulos, va a ser mucho más sencillo. En el otro capítulo, de la mujer que se encontraba en la orilla de la playa en estado de desdoblamiento porque estaba atacada por un cáncer, ¿se acuerdan? Ella estaba haciendo exactamente todo lo contrario de lo que estamos viendo acá. En aquel caso, ella había tenido una vida con sus problemas, con sus situaciones, pero en el momento de la muerte ella estaba buscando cómo tener su mayor paz para poder pasar de el estado encarnado al estado desencarnado de la mejor manera posible, con toda esa preparación. En este caso no existió nada de todo eso, muy lejos de eso el remordimiento, la culpa, ¿no es cierto?, lo lleva a quedarse en esos estados tan deprimentes y de tanta culpa y remordimiento, y cómo queda atrapado ahí, y pasan los años, y pasan los años, y pasó prácticamente un siglo, y él sigue atrapado en el mismo lugar, creyéndose perseguido por la misma persona, y que ese espíritu ya ni siquiera está en estado desencarnado, ese espíritu ya está en otro cuerpo, volvió a la tierra, ya es un niño o un hombre, y que ya no está ahí haciéndole todo lo que él se cree que le están haciendo. Entonces, tenemos que aprender mucho de este capítulo. Iba a hacer un resumen de este capítulo y finalmente me encuentro acá leyéndolo porque cada vez que quiero hacer resumen me doy cuenta que no se puede hacer resumen, que es importante leerlo, es importante entenderlo, que tenemos que tratar de sentir la vivencia de lo que estamos leyendo, que lo que estamos escuchando, de lo que nos están transmitiendo, para nosotros poder tener realmente el aprendizaje a través de los errores de otros. Tenemos que aprender de los errores ajenos, de las experiencias ajenas, y recordar estas cosas y llevarlas a nuestra vida, a nuestro diario vivir, hasta en las cosas pequeñas, porque acá lo estamos viendo en casos muy complejos y en casos muy extremos, pero no hace falta estar en cosas extremas. Estas cosas nos pasan todos los días, nos pasa en nuestra vida, en cosas mucho más simples y sencillas, ¿sí? Donde estamos en un lugar y estamos caminando por la calle y alguien pasa así, por delante nuestro y nos lleva por delante, o estamos en un colectivo y pasa alguien y nos empuja y nosotros decimos, ¿y a este qué le pasa? ¿Cómo va a ser esto? Y bueno, no es cómo va a ser esto, no me lo está haciendo a mí. No tengo que agarrarme de que me está haciendo algo malo. No, él tiene su historia, como este señor, que lo está haciendo es tener esta actitud, porque algo le pasó hoy, algo le está pasando en su vida, que él está así, apresurado, está que no puede ver el entorno, está como este señor. Él no deja de estar como este señor. Y nosotros no sabemos qué le está pasando en realidad, como le pasaba a André Luis y a Hilario. Cuando el Señor empieza a hablar, primero no entiende. No tenemos que hacernos tanta historia por ese tipo de cuestiones, porque todos tenemos detrás una razón por la cual estamos actuando como estamos actuando y sintiendo como estamos sintiendo. Ese sería en el afuera. Ahora, cuando me pasa a mí, ¿cuántas veces somos nosotros los que estamos atropellando a otro y no nos damos cuenta? A veces estamos en un lugar, a veces estamos en el otro. Tenemos que aprender a entender esto, que lo que le pasa al otro, a mí también me pasa. A mí quizás ya me pasó, o quizás me puede llegar a pasar. Si ya me pasó, entonces tengo que poder entender a ese otro, porque yo ya lo viví.
Y si todavía no lo entiendo y no lo viví, tengo que estar atento, porque quizás eso es así es como puedo estar yo mañana. Entonces, no puedo juzgar. Otra vez volvemos a la cuestión del juzgamiento. Qué importante es aprender a no juzgar al otro, no juzgarme a mí. Y darnos cuenta que necesitamos hacer esos procesos internos para no vivir en ese juzgamiento y poder aprender de cada una de las cosas que nos van sucediendo en esta vida. Fíjense además cómo la espiritualidad está ahí, fíjense cómo todo el tiempo ellos hablan de esto, nosotros también lo hemos pasado. ¿Quién de nosotros no se ha equivocado? Fíjense cómo esa actitud tremendamente empática, porque ellos saben sus errores, son conscientes de sus errores, asumen sus errores, y como son personas que están empezando a abrazar sus sombras y sus errores, le invitan al otro y abrazan el error del otro, invitan al otro a ser acogido, más allá de sus acciones, sus actos, sus errores, ¿no? ¿Y cómo tenemos que aprender esto en nuestra vida? La espiritualidad, amiga, tiene esa amorosidad, esa incondicionalidad que necesitamos traer a nuestra tierra. Y es otra de las cosas que todo el tiempo tratan de enseñarnos, que así como es en el cielo, tiene que ser en la tierra. Así como es en la espiritualidad, así podemos ser nosotros. No necesitamos morir para llegar a eso. No. La historia es que nosotros traigamos eso a la tierra. Y somos nosotros que tenemos que traerlo. Ellos nos lo están entregando en estos libros, en esta enseñanza, en esta doctrina. Ellos nos lo están ofreciendo, nos lo están dando. Depende de nosotros si queremos tomarlo, aprenderlo, entenderlo, abrazarlo y serlo. Te espero en el próximo capítulo.